Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el mío que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia, donde no solamente vendía rosas, sino también plantas medicinales, especialmente esta planta, la guabiduca. La guabiduca es una planta que la estudié desde el año 1987. Entonces era parte de el Museo de Historia de la Medicina en el Hospital San Juan de Dios, que lo dirigía el doctor Eduardo Estrella, que fue mi profesor en psicología médica de la Facultad de Medicina, y gracias a él pude interesarme en el estudio de las plantas medicinales y las enfermedades, desarrollando luego el trabajo de profesor de Historia y Geografía de la Salud en el Ecuador, en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Saneamiento Ambiental, desde el año 1984 hasta el año 1987. En ese tiempo pude estudiar esta planta medicinal denominada guabiduca, que hoy día la voy a preparar porque esta plantita medicinal es una plantita que yo mismo la produzco en el bosque nublado, en áreas silvestres, y esta plantita medicinal fue usada por los incas como especia. Más tarde llegó a ser utilizada por fundamentalmente los criollos de las personas de los Andes, fundamentalmente como planta medicinal. Y esta planta medicinal tiene la particularidad de ser un antiespasmódico. En el año 1989 hice un estudio de esta planta medicinal con la Facultad de con la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central, y más tarde, en 1992, llevé esta planta medicinal para estudiarla en la Politécnica de Volgogrado y más tarde en la Universidad Lomonosov de Moscú, porque había ido a estudiar en Rusia y me interesó fundamentalmente la comercialización de esta planta medicinal en Rusia, porque en Rusia todavía se conservaban, no sé si todavía se conservan, las farmacias o denominadas aptecas, y en estas aptecas tenían dos partes. La una parte era destinada a todo lo que es la medicina química, y la otra parte de las aptecas eran destinadas a plantas medicinales e inclusive al uso de animales como la sanguijuela, que la tenían viva en las aptecas para que la gente se hiciera sangrías. Bien, llevé esta plantita medicinal a estudiar en la Universidad Lomonosov, pero no la pude comercializar porque la mafia en este caso era la mafia tecnológica, pretendía que para poder comercializar la plantita medicinal yo tenía que hacer todos los exámenes químicos correspondientes e inclusive estudiar en ratones los efectos no deseables de la planta medicinal, lo cual lo hice. Pagué durante 3 años en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Lomonosov a los científicos para que estudiaran en las ratas, pagando yo las ratas, esta planta medicinal. Finalmente, en el año 1989, llevé esta planta medicinal
gracias a la cooperación alemana, a estudiar en la Universidad de Múnich, donde esta planta fue estudiada, pero desgraciadamente en ese año subió al gobierno de Ecuador el presidente Rodrigo Borja, y en ese momento se estableció una nueva ley en la que no se permitía a las empresas transnacionales utilizar las plantas medicinales y los conocimientos ancestrales de Ecuador como patentes de esa fábrica, de esa empresa, de esa industria. Es decir, no se podía sacar patentes de plantas medicinales del Ecuador. Esto desanimó a la empresa Bayern, que financió este estudio del uso no maderable del bosque en el Ecuador y que impulsó el estudio de las plantas medicinales del Ecuador. Finalmente, dada la crisis económica que se presentó en el Ecuador debido a la dolarización, me fue imposible comercializar esta planta medicinal. Bien, hoy esta planta medicinal yo la produzco, la vendo e inclusive la estoy exportando. Y las propiedades fundamentales de esta planta medicinal es que es una planta antiespasmódica, es decir, sirve para controlar los espasmos, pero de los músculos lisos, es decir, no de los músculos estriados. Los músculos lisos son los músculos involuntarios, los músculos del intestino, los músculos de las vesículas, de las arterias, los músculos de los ureteres, del útero, los músculos de los bronquios, los bronquiolos, y estos músculos responden al sistema neurovegetativo, en tanto que los músculos estriados responden al sistema nervioso central, que tiene la posibilidad de controlar el funcionamiento de los músculos estriados, los músculos de las piernas, de los brazos, los músculos del abdomen, en general los músculos de todo el cuerpo que responden a la voluntad de las personas. Bien, en base a esto, hoy estamos produciendo esta plantita medicinal que la estamos exportando. En este primer momento la exportamos solamente como hoja seca, no como aceite esencial, pero ya hemos hecho los estudios de esta planta como aceite esencial y los estudios han demostrado que tiene propiedades antiespasmódicas, pero también tiene un alcaloide. Este alcaloide no tiene las capacidades y las posibilidades que tienen otros alcaloides, como el de la coca, como el del café, pero es más intenso que la cafeína, menos intenso que la cocaína y menos intenso que la marihuana. Entonces, está intermedio entre la cafeína y la coca. Bien, por tanto, no solamente que sirve como bebida, como té para tomar en caso de enfermedad, sino que también se lo puede tomar en reemplazo del café, en reemplazo del té, que tiene la teofilina, porque es un poco más fuerte que la teofilina y que la cafeína, pero
menos fuerte, repito, que la cocaína. Gracias.